Señores, vamos a recibir al doctor en Relaciones Internacionales, investigador y docente Ignacio Bartesagui. SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. seaportones.com. Hola Ignacio, buen día, bienvenido. Buen día, Alejandro, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo la clase de hoy? Muy bien, por suerte. ¿Cómo te llevas dando clases? Me gusta mucho. Me gusta mucho, la verdad que tengo muchos alumnos por año y eso te conecta mucho con la juventud. Sí. Y vas también observando cómo evoluciona la educación. ¿Tenés en general alumnos de qué edades? Y de 18, 19, 20, algunos mayores, en la Universidad República mayores, en la Universidad Católica un poquito más jóvenes. Y sí, pero... Esas son las dos casas de... Bueno, vos sos además director en la Universidad Católica. Fundamentalmente doy clase en la Católica, donde además dirijo un departamento de investigación, pero también en la Universidad de la República tengo 2 cátedras. Y eso me conecta también con diferentes perfiles, ¿no? Nosotros contigo hemos conversado desde ya hace mucho tiempo acerca de diversos temas, haciendo especial hincapié en tu expertise, en tu conocimiento específico. Y en ese marco, me gustaría que hablemos un poquito de Brasil, de la crisis política que necesariamente impacta en la economía, ¿no? Sí, claro. Y desde esa perspectiva también impacta en los planes, que vos tengas los de cortísimo plazo. Che, yo qué sé, mi vecino se separó. Y a lo mejor eso implica, che, habíamos acordado que a lo mejor yo le vendía pasajes y ahí se separó, a ver si me los compra. Pero esa de cortísimo plazo, pero otras que tienen que ver de más largo plazo, qué sé yo. Que son las que me preocupan más. Claro, que esos son los que has hecho hincapié. Pero antes de llegar a ese punto, todo esto en un mundo que no presenta una fotografía, que presenta, por lo menos, se me ocurre esta imagen, tú la corregirás, Ignacio, una fotografía un tanto movida acerca de algunos paradigmas, algunos de los cuales tenían que ver con un mundo globalizado, con economías cada vez tendiendo a la apertura, con matices, por supuesto, matices en cuanto a los hechos y matices en cuanto a la ¿cómo decirlo?, a la conveniencia, pero aún desde izquierdas o derechas se ha asumido que este es un asunto que aparentemente era inevitable, que a ese paradigma íbamos. Sin embargo, de pronto nos encontramos con que hay un relativo palo en esa rueda, ¿no es cierto? Exactamente. Gana Trump con un discurso muy proteccionista, conservador en otros aspectos, pero económicamente muy... después veremos si lo lleva o no a la práctica, si lo está llevando o no. Gana el Brexit, que parece darse de bruces con ese... las derechas conservadoras en Europa adquieren una dimensión grande también. En fin, a la pucha. Entonces aquello que hemos difundido como inevitable parece que no lo es tanto, ¿verdad? Lo digo para jugar y para provocarte. ¿Dónde estamos parados y cuáles son los primeros comentarios que haces al respecto, Ignacio? Te diría que lo que sí estamos es en un mundo en transformación que está cuestionando fundamentalmente las instituciones creadas en la posguerra. Yo creo que ese es lo primero, ¿no? Hay cierta crisis en las instituciones a nivel internacional. Y estas instituciones, ¿qué cuestionan? Cuestionan la forma de hacer política, cuestionan los organismos internacionales clásicos y cuestionan los procesos de integración, ¿no? Y eso, de cierta forma, afecta la visión de la globalización que vos decías, ¿no? Entonces, yo no creo que estemos en algo totalmente nuevo, porque las bases de la globalización económica no se pueden frenar. Y de hecho, hay mucha retórica en lo que plantea el presidente estadounidense respecto a lo que puede hacer, ¿no? Porque la solución a los problemas de la economía estadounidense no necesariamente van con las medidas que él pretende implementar. Y de hecho, muchas no va a poder implementarlas. Pero sí encuentra justificación su discurso en un modelo que empieza a mostrar sus dificultades, ¿no? Entonces es lógico que si uno analiza cómo ha evolucionado el ingreso de la clase media estadounidense, se da cuenta que está estancado en relación a cómo evolucionan otros lugares del mundo. Entonces, ¿sí encuentra justificación lo que está ocurriendo en Estados Unidos o encontraría justificación también el Brexit? ¿Por qué? Porque en definitiva es cierto que Europa tiene un problema migratorio. Es cierto que en Europa se están dando cada vez más atentados terroristas. Es cierto que hay algunas dificultades económicas que ha atravesado la Unión Europea en los últimos años, que por supuesto afectan también a Reino Unido. Entonces, uno dice, no es que votaron por votar.
hay justificaciones. El tema es si esa es la solución. Son dos discusiones distintas. Uh-huh. Pero sí está claro que yo creo que lo más evidente es este cuestionamiento de las instituciones. Todo se cuestiona. Se cuestiona el papel del Estado, se cuestiona el papel de los organismos internacionales, se cuestiona el papel de los procesos de integración clásicos. Porque lo que hace en definitiva el Brexit es decirnos, bueno, el modelo de integración de referencia a nivel internacional, que era la Unión Europea, tiene un parate muy fuerte. Y uno de sus países fundamentales decide retirarse. Entonces ahí es donde observamos un nuevo mundo, donde además tenés cambios que se terminan de confirmar, porque aparece un China que cumple un rol fundamental en momentos en que se cae el mundo occidental. Un Estados Unidos que pierde peso relativo, una Europa que pierde peso relativo, y aparece un nuevo actor que es China, ¿no? Y este nuevo actor tiene, ojo, una manera de ver el mundo distinta a como la observamos en décadas anteriores. Pero, por ejemplo, ahí va, ese actor, que además es un actor protagónico. Protagónico. No empieza como actor de reparto. No. ¿Verdad? Porque es muy grande, porque tiene mucho dinero, porque conmueve mucho al mundo desde toda perspectiva, y muy fuerte, y muy particularmente de la perspectiva económica. Es un actor que irrumpe con un discurso más bien aperturista, o sea, ¿lleva agua a qué molino? Hay doble discurso, porque el modelo de desarrollo de China no ha sido 100% aperturista, ni ha sido 100% basado en la libre competencia, porque por supuesto que todo su desarrollo tuvo que ver con un apoyo, por ejemplo, a sus empresas estatales. Progresivamente ahora sí está cambiando China, y ahora está aprovechando muy hábilmente el discurso del libre cambio, el discurso de ser el nuevo líder de la globalización, entendida a lo chino, pero de la globalización, porque ese es, en definitiva, el discurso que deja de lado el presidente estadounidense. Entonces, y que por supuesto China sabe que va a encontrar muchos aliados, porque va a encontrar aliados en Europa y va a encontrar aliados también en Asia. Uh-huh. Lo que está haciendo China, en definitiva, es aprovechando a través de un discurso aperturista y un discurso pro globalización, está aprovechando el vacío que deja Estados Unidos. Y ojo, Alejandro, que el vacío que deja Estados Unidos ha sido lo que viene aprovechando China en los últimos 25 o 30 años. Ajá. Porque lo ha aprovechado en África, lo ha aprovechado en América Latina. O sea, Estados Unidos, si bien sigue siendo la principal potencia a nivel internacional, no hay que perder de vista esto, sigue siendo la economía de mayor desarrollo, ¿no? Sigue siendo la economía de mayor desarrollo, la economía que todavía impulsa la innovación, la que tiene mayor fortaleza también en las variables clásicas del derecho internacional, como es el ejército, etcétera. O sea, sigue siendo un jugador clave Estados Unidos. Pero ojo, viene perdiendo peso relativo con una China que está aprovechando estos vacíos. ¿Y esos vacíos por qué se llevaron a cabo? ¿Por qué Estados Unidos dejó esos vacíos justamente vacíos? Y hay errores de política internacional también, ¿no? Hay grandes batallas en las cuales Estados Unidos se vio inmerso que no le dieron los resultados que esperaba, ¿no? Y me parece que de esa forma, tanto Europa como Estados Unidos perdieron la perspectiva de largo plazo de las zonas estratégicas. Entonces realmente no valoraron adecuadamente a una África que va a cumplir un rol clave. Se dejaron estar con Asia. A ver, ¿por qué razón África habría de ocupar un rol clave? ¿En qué sentido? Porque África tiene todo por desarrollarse. Claro. Tiene polos de desarrollo en Sudáfrica, digamos, algo en el desde la perspectiva del desarrollo capitalista, si bien de manual, ahí es donde está todo por hacer, por decir de algún modo. Por supuesto, y además los recursos. Y además la población joven. Una población además comunicada. No, lo que está. Ya África, el continente africano está creciendo a tasas muy interesantes. The Economist hace no mucho tituló El próximo gran mercado. Y uno dice, ¿cómo puede ser? El próximo gran mercado, hablando de África, cuando en África Central tenés todavía países con expectativas de vida que no superan los 50 años. ¿Cómo puede ser? No, y sin embargo sí, porque las inversiones que están captando de China, por ejemplo, pero ojo que también está invirtiendo Rusia en África. O sea, hay un vacío de los actores clásicos de las relaciones internacionales en zonas estratégicas. Sin lugar a dudas, Asia es una, donde lógicamente este debilitamiento de Japón versus China fue lo que le falló a Estados Unidos en Asia, ¿no? Por eso cuando uno analiza la estrategia del presidente Trump vinculada a retirarse del famoso acuerdo TPP, que es este acuerdo transpacífico, que lo vincula con Asia, lo relaciona con un error geopolítico.
Porque esto tiene que ver no tiene que ver solo con comercio, tiene que ver con un Estados Unidos que de la década del 80, fundamentalmente desde el 89 en adelante, cuando se crea algo que se llama la PEC, que es el Foro de Cooperación de Asia-Pacífico, la estrategia de Estados Unidos es tener una pata cada vez más fuerte en Asia. ¿Por qué? Porque esta zona del mundo explicó durante 20 años el 60% del producto mundial, y va a seguir explicando solo China el 30% por los próximos 20 años, Alejandro. Entonces ahí están todas las transformaciones que se están dando a nivel mundial, están en Asia. Luego va a venir India, junto con lo que Pero es... si tiene esa pata allí Estados Unidos, ¿por qué? A ver si te entiendo bien. ¿Por qué Trump intentaría sacarla? Bueno, porque yo te diría que está cometiendo errores estratégicos sumamente importantes el presidente de Estados Unidos. Ajá. Realmente. Entonces uno diría, bueno, pero no puede ser, no está asesorado. Asesorado está. Porque uno pero, puede entender, el discurso proteccionista es un discurso muy seductor en las naciones, ¿verdad? Y que encuentra justificación en Estados Unidos. Acompañado además con retrasos, ¿no? Sí, claro. Pero además yo advierto que esta cosa de decir, compremos solo lo nuestro, basta de la invasión del extranjero, esa es una cosa que mueve las fibras de cualquiera. Por supuesto. Recurre a aristas un poco más rústicas de cualquier nación. Como campaña electoral está muy bien. Sí, y vas a encontrar siempre, porque hay muchos estadounidenses que perdieron su trabajo. Y que perdieron el trabajo por la competencia china. Y que lo perdieron por la deslocalización de inversiones en México. Pero es curioso incluso que además ese discurso de Trump haya adquirido tanta adhesión, o bueno, por lo menos relativa adhesión, porque ganó las elecciones, pero recordemos, la mayoría de los ciudadanos no votó. Por eso digo lo de relativa, no para cuestionar la legitimidad, sino para cuestionar el alcance de la verdadera opinión pública de los estadounidenses, ¿no? Ahora, sin embargo, algunos datos daban de que Estados Unidos ya había pasado su peor momento en cuanto a la economía, incluso la economía de sus ciudadanos, ¿no? No cae el discurso de Trump en el momento histórico de peor situación de los ciudadanos. No. Y aún así cae en un reclamo más de largo plazo, de esa visión de un Estados Unidos industrial que por diferentes motivos que no tienen que ver, que tienen que ver con decisiones propias de Estados Unidos. Porque aquí cuando vemos mucha retórica de parte del presidente de Estados Unidos, cuando dice, voy a ponerle un impuesto a China, pero ¿cómo haces para sustituir 500.000 millones de dólares al año de productos que le compras a China para producir vos? O sea, y además, ¿no tendrías que tener en cuenta la cantidad de empresas estadounidenses que están instaladas en China? Las últimas estadísticas, que son de 10, 15 años, llegaron a decir que el 60 y largo % de las exportaciones chinas estaban en manos de empresas estadounidenses europeas. Entonces, tú estás produciendo en China, pero son empresas norteamericanas. Entonces, las decisiones que va a tomar el presidente estadounidense van a afectar a las propias empresas norteamericanas, que, ojo, también son las que están instaladas en México. Entonces, vos podrás renegociar el NAFTA, que es el acuerdo que te vincula con México y con Canadá. Y, de hecho, tiene justificación renegociarlo, porque es un acuerdo antiguo. Pero ahora, no vas a poder dejar a decirle a una empresa, no produzcas en México, porque lo que estás haciendo es afectando tus propias empresas. Bueno, claro. Entonces, ahí es donde observamos una retórica de Trump, en la cual, en definitiva, en los primeros meses de gobierno, se termina de confirmar que muchas de las cosas que dijo que iba a hacer, no las va a poder hacer. O porque se enfrenta con el derecho internacional, o porque se enfrenta con el derecho interno, o porque es inviable desde el punto de vista económico. Hoy, en una economía tan integrada como la estadounidense, Alejandro, donde se producen partes de todas partes del mundo, porque para hacer un teléfono hoy en Estados Unidos hay partes de 30 países distintos, y eso es lo que hace que el teléfono valga tanto dinero. Ahora, si vos querés producir todo en Estados Unidos, tenés que estar dispuesto a que ese teléfono valga mucho más, y vas a afectar al propio consumidor estadounidense, que además es muy consumista. ¿Cuánto puede durar eso? Poco. Entonces yo lo que creo es que en el fondo algunas decisiones que está tomando Trump, como la salida del TPP o como la salida del Acuerdo de París, son errores estratégicos que lo que hacen es quitarle poder relativo a Estados Unidos como potencia global. Y eso es lo más grave y lo que va a ser revisado rápidamente cuando cambie el gobierno, ¿no? Ajá. Bien, vayamos ahora entonces al Brasil, a la región, mejor dicho. Región. Yo recuerdo que cuando se llevó acá, bueno, a propósito, me quedé pensando, ¿no? Hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente, y justo en este contexto cae el anuncio de Estados Unidos y Donald Trump, ¿no? Que parece ser una... Él no cree en el medio ambiente, ya lo dijo en campaña. Sí, claro. No cree en el medio ambiente, cree que... Y esto de vuelta es un Estados Unidos que no está a la altura.
Y lo que estamos viendo es que no está a la altura. Bueno, pero esta acción de su presidente tampoco cuenta con el aval de buena parte del sistema político de su propio país, ¿no? Por supuesto, lo que pasa es que empieza a diferenciarse cada vez más en los grandes temas, ¿no? Con respecto a la opinión del Congreso o de la población. Pero incluso hoy de mañana leía un tuit de él en el que... en el último libro de La Calle Herrera, el expresidente justamente habla de esto de gobernar por tweets, ¿no? Como sí, de opinar cada cosa sobre todas las cosas. Lo leí. El alcalde de Londres, a propósito del atentado, parece que mandó un mensaje, como suelen hacer los gobernantes. De calma. De calma, cuidado, sigamos haciendo nuestra vida, ¿no? Y de Estados Unidos le dice, pero este tipo le sale a decir a los ciudadanos que no ha pasado nada. Pero por una cosa que es además improcedente y hasta atrevida de cualquier perspectiva. No, desde el punto de vista diplomático, lo que está ocurriendo es muy llamativo. Pero además de otra perspectiva jerárquica. Sí. Un presidente de un país hablando de... Imagínate que pase una desgracia en Rivera y el intendente Rivera diga algo y salga el presidente de Colombia a decir, el intendente de Rivera, qué desubicado. Te lo cuentan y no lo crees. No, la verdad que sí, que estamos... Bueno, por eso llega a decir nada más y nada menos que Merkel que no se puede confiar en Estados Unidos. Esa frase creo que es impactante, ¿no? Bien. Porque Estados Unidos es un actor que tiene que relacionarse y se está relacionando mal con todo el mundo. Porque con China está teniendo una relación mejor de lo que se esperaba, pero que es conflictiva en los grandes temas como el medio ambiente. Con Rusia no generó la relación que se esperaba de pronto, ¿no? Al contrario, y con una Europa que no se va a relacionar muy bien. Hablemos entonces del Brasil. Yo recuerdo que en el marco del impeachment, más allá de la perspectiva estrictamente política, que con todo derecho provocó como dos grandes bloques, seguramente más, ¿no? Pero en el sentido de, no, esto no es procedente, aunque sea legal, la presidenta tiene que terminar su mandato, o en todo caso llamar a elecciones, pero esto no, porque además los que vienen son, en todo caso, entre comillas, todos peores que ella. ¿Te acuerdas de todo eso, no? Sí, cómo no. Y aquel debate que incluso también partió de algún modo las aguas acá en Uruguay. De todas maneras, había para unos y para otros una especie de consuelo, decir, bueno, esto no está bueno en general, pero quizás la economía se aplaque, necesite de este gesto para que Brasil se reencauce y termine siendo, aún para quienes estuviesen en contra del impeachment, una buena noticia de la perspectiva económica. Estamos de acuerdo, ¿no? No, de hecho ocurrió. Pero duró poquito. Pero duró poco. ¿Por qué duró poco? A ver, contame eso. ¿Qué fue lo que pasó y qué es lo que puede estar pasando ahora? De hecho ocurrió porque la reacción de los mercados frente cuando Temer asume el poder es positiva. Y por varios motivos, porque eso ya se refleja también, empieza a apreciarse el real, empiezan a mejorar el comportamiento de las bolsas, y eso tiene que ver con las reformas que pretendía implementar el presidente Temer. Lo que no contamos es que en el fondo todos sabíamos que era muy probable que Temer estuviese también envuelto en la trama de corrupción, como están prácticamente todos los políticos de Brasil. Sí. Entonces, igual necesito hacer en honor a la información, necesito decir lo siguiente: la presidenta Dilma fue destituida, pero no por cargos de corrupción de ella, lo que no significa, no estoy diciendo ni que su partido, ni que alguno de los altos dirigentes, pero curiosamente ella no involucrada directamente, sino por la famosa pedaleada, el uso de información fiscal. Exacto. No, uno podría decirte que uno podría cuestionarse también como una presidenta con ese nivel de corrupción no estaba informada de lo que estaba ocurriendo. Pero eso también forma parte de la presunción. Por supuesto, de la legítima hipótesis. Es distinto el caso de Lula. Hechos, Lula sí está involucrado porque Lula está en este momento siendo, en definitiva, está siendo indagado. Todavía no ha habido resolución de la justicia. No ha habido, pero está un poco más involucrado que Dilma, diría, ¿no? Aparentemente, ¿no? Pero hay que ver en qué termina ese pero proceso. retrocedemos. Pero lo que sí está claro es que se había dado una recuperación de la economía brasileña. Sí. Pero que no tenía, eso es lo llamativo. Por eso digo que hay que diferenciar el corto del largo plazo. Lo que para mí no tenía sustento de largo plazo. Porque en el fondo las dudas de corrupción estaban sobre el gobierno de Temer también. Entonces, se esperó las reformas, pero en momentos en que se iban a implementar las reformas,
para un Brasil más competitivo, con un poder del Estado menos, ¿no? Una reforma del Estado, una reforma del régimen laboral, de las pensiones, ¿no? Ahí empieza a caer nuevamente la estabilidad política. Entonces, eso de que la estabilidad económica se puede alcanzar independientemente de la política no es cierto. No es cierto. Porque ahora el problema que tenemos es, Brasil venía mostrando ya un crecimiento, hay que recordar a la audiencia que durante 2 años su PBI cayó casi al 4%. Por lo tanto, esto es una caída enorme. Sí, no estamos hablando de una economía estancada, estamos en una economía recesiva, ¿no? Claro, o sea, con caídas muy pronunciadas de su producto, ¿no? Entonces, eso es lo que y que eso genera, obviamente, efectos en Argentina. Entonces, ahí está el panorama. Bueno, y en nosotros también. Y en ¿no? nosotros, por supuesto, también. Entonces, pero más en Argentina todavía, por esto de que me parece que la relación de Argentina con Brasil hay que analizarla por doble vía. A ver. Por la económica y por la estabilidad política. Otra de las cosas que he observado, la preocupación que me genera que Brasil se caiga políticamente, es que no observa una Argentina todavía totalmente sólida a la interna, políticamente. El presidente Macri tiene dificultades todavía para imponer su modelo. Y esto es lo que a mí me genera cierto temor, que se caiga Brasil con un Macri que todavía no está muy fuerte. Hay que reconocer que Macri está más fuerte en el exterior que en el interior. Uh-huh. Ha ocupado de cierta forma, Malcorra en su momento, que ahora se retira, ¿no? Pero ha ocupado un papel más. ¿Se retira o la retiran? También eso está en duda, ¿no? Uh-huh. Pero hay una posición de Argentina más de ocupar el liderazgo, ¿no? En el Mercosur, vos fijate su posición frente a Venezuela, sus viajes al exterior, su visita a China, ¿no? Una Argentina que se muestra mucho más abierta al mundo. Visitó al presidente Trump. No es menor. Uh-huh. Entonces se muestra, y había recibido antes al presidente Obama. Estamos hablando entonces de un país que me parece que ha sabido ocupar, pero no lo puede sustituir, porque el liderazgo de la región no se puede sustituir. El liderazgo de Brasil es insustituible. Uh-huh. Y eso es lo que más me preocupa. Y entonces cuando uno ve que hay un crecimiento económico, que incluso las exportaciones uruguayas empezaban a crecer también en los primeros meses del año con destino a Brasil, que empezaba a darse una apreciación del tipo de cambio, quiere decir que valía más la moneda brasileña y eso nos favorecía la competitividad a nosotros. Sí, siempre hay que decirlo, ¿no? Es bueno que a nosotros nos cueste veranear en Brasil o pasear en Argentina, ¿no? Claro, porque en definitiva significa que estamos competitivos con relación a ellos. Y vamos a captar más, que fue lo que pasó el verano pasado con los argentinos, claro, de hecho, ¿no? Que con tasas récord. Entonces, en ese momento que empezaba a visualizarse cierto crecimiento, se cae. Pero ojo, nunca se visualizó algo de largo plazo. Por eso, desde la universidad nosotros insistimos mucho con nuestros estudios de la necesidad de diversificar más nuestras asociaciones estratégicas, porque hoy en la región, de largo plazo, no tenés nada. Vamos a la pausa y al regreso entonces, algunas cosas que aparentemente iban a empezar a ocurrir y ahora uno se pregunta si necesariamente hay chance de que ocurran. Primero, el famoso TLC con la Unión Europea, donde por primera vez, luego de una década de negociaciones, se había dicho, bueno, sí, vamos a darle, ¿no? Y que este año se cerraba, se había dicho. Eso fue una inmensa novedad. Sí. Bueno, lo de Brasil, ¿dónde coloca el Mercosur en ese sentido? Fundamentalmente ante el interlocutor, ¿no? Ese es un asunto sobre el cual me gustaría que comentaras algo. ¿Y dónde estamos parados, ya que hablaste tanto de China, acerca de China, su necesidad de poner un pie en esta región, de usar Uruguay como piecito, justamente, uh-huh. El interés de Uruguay de que eso llegue a ocurrir, ¿verdad? Y bueno, en primera instancia la disconformidad que tenía Brasil de que eso ocurra, es decir, el no permiso del Mercosur. ¿Dónde estamos? Igual hemos avanzado un poquito, hemos retrocedido, ¿lo vemos luego de la pausa? ¿Cómo no? Estamos con el doctor en Relaciones Internacionales, Ignacio Bartesagui. En un ratito se viene Fermín Méndez para conversar acerca del fútbol uruguayo, el deporte en general. Hay mucho sobre fútbol. Hoy, entre otras cosas, juega Peñarol. Ya volvemos con La Mañana en Camino. La bohème, ça ne veut plus rien dire du tout.
Aplausos para Laura Canobra, que nos acompaña con su propuesta musical. Les recuerdo que estará mañana en el Teatro Solís a las 9 de la noche. Estamos conversando con el doctor en Relaciones Internacionales. Pone la mañana en camino Ignacio Bartesagui. Ignacio, entonces, a propósito de lo de Brasil, a propósito de esta, podríamos llamarle, nueva situación del Mercosur, y a pesar de que las pistas eran un poco más alentadoras acerca de un TLC con la Unión Europea, se tranca, se retrasa, se va todo por la borda, da igual porque siempre se mira a largo plazo, en fin, ¿qué supones? Afecta por lo menos los plazos que estaban previstos. Hay que reconocer que tanto en la Cancillería argentina como en la Cancillería uruguaya dijeron que nada iba a cambiar, pero es natural que lo digan. Pero hay que analizar esto un poquito más detenidamente. ¿Qué se estaba diciendo? Bueno, Nino Boa ya igual dijo con relación a Brasil que debería ir a elecciones, ¿no? Sí, ahí se posicionó. Es un asunto novedoso, digamos, que lo diga el canciller, ¿no? Sí, debo reconocer que no me gustó de todo. A ver, ayúdame a entenderte. Y no, porque la verdad que primero está proponiendo algo que la Constitución aún no permite. En definitiva, digamos, elecciones directas no están por el momento no están previstas en la Constitución de Brasil. Y eso es el Parlamento puede llamarlas si así lo desea, ¿no? Exacto, pero no parece ser lo que propone, la solución inmediata esa. Ni la primera. No, entonces eso llama un poco la atención. Y lo otro parece ser una intervención demasiado fuerte en una situación de otro país. A mí no me gustó del todo esas declaraciones, la verdad, no me gustaron esas declaraciones. Bueno, pero en todo caso, ya dijeron, esto con la Unión Europea no afecta. No, claro, no, está bien, lo que dice Nin me parece es muy razonable. Inicialmente dijo que afectaban, después le da un poco más de credibilidad al asunto y dice, bueno, vamos a seguir, esto no va a cambiar, las reuniones técnicas se van a seguir realizando, lo mismo dice la Cancillería Argentina, y ojo, me parece muy bien la posición de los cancilleres. Ahora, técnicamente, ¿es razonable pensar y políticamente que la Unión Europea, porque se está diciendo que se cerraba el acuerdo ahora a fin de año? ¿Y por qué a fin de año? Porque ahora cambia la presidencia pro tempore del Mercosur. Está en manos de Argentina y pasa a Brasil. ¿Y es razonable pensar que el día que se cierre un acuerdo con la Unión Europea se cierre en el marco de la presidencia pro tempore de Brasil? No de Uruguay o de Paraguay. Porque acá es Brasil el actor clave para la Unión Europea. Digamos, en la foto tiene que estar Brasil. Por supuesto. Entonces, por eso se hablaba de que iba a cerrarse en la segunda mitad del año. Ahora, ¿es razonable pensar que con un presidente tan debilitado o sin presidente o con un nuevo presidente recién, que no se sabe el escenario político de Brasil, se va a cerrar un acuerdo de esta importancia económica, geopolítica? Porque un acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea tiene muchas connotaciones. Bueno, pero ahí déjame un poco, entendí el principio de tu cuestionamiento de las frases del canciller. Sí. Déjame ahora darle cierto poder a esos comentarios, porque convengamos, el presidente que salga de esta situación no necesariamente es un presidente que va a salir particularmente fuerte en cuanto a respaldo, porque viene correcto, de uno correcto. Aunque sea el tipo más limpio o la mujer más limpia, se entiende, ¿no? Ahora una elección es otra cosa, en cuanto a credibilidad y en cuanto a representatividad. Nada representa más a un gobernante que ser elegido por su gente, claro, ¿es cierto? Claro, está bien. A lo mejor desde esa perspectiva, que sea un gobernante electo por la ciudadanía puede ayudar a la credibilidad, ¿no? Pero la credibilidad, digamos, el panorama es de incertidumbre igual en unos meses por delante, y fin de año está ahí nomás. Es verdad. Entonces lo que está claro es que de determinada forma hay inestabilidad desde Europa, hay inestabilidad desde el Mercosur, y hay todavía faltan avances técnicos. Eso es lo que llama la atención. Hoy, si se cierra un acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, es un acuerdo muy liviano. Vos comparás el último acuerdo que cerró la Unión Europea, que es con Canadá, y lo comparás con el estado actual de las negociaciones con el Mercosur, y la brecha es enorme. Entonces, la voluntad política es clave para cerrar un acuerdo de esta naturaleza, pero lo técnico también importa. Y ahora déjame hacer la pregunta, pero apoyándome en la otra orilla. Es decir, en Europa. Europa tampoco las tienes todas consigo, ¿no? Está sacudida por muchos vectores, atravesada por muchas flechas. Crisis migratoria, el terrorismo, el espacio Schengen, que es esto de poder circular libremente, suspendido, que es uno de los grandes logros de la Unión Europea. La negociación del Brexit, que no se sabe en qué va a terminar. Esto tiene 2 años, pero es realmente de un impacto brutal. Y que a propósito, la salida del Brexit, que
inicialmente pareció que iba a ser muy civilizada, ahora están mostrando señales de no tanto. De tensión, ¿no? de tensión, que esperemos que no, porque lo razonable es que sea algo light el Brexit, y que lo mejor es que logren un acuerdo en que no se cobren tanto la decisión, Exacto. porque eso es lo mejor para la economía internacional. Ahora bien, tenés también un acuerdo con Canadá que te costó mucho aprobarlo por parte del Parlamento Europeo. Tenés un acuerdo con Estados Unidos que está estancado en este momento. Tenés dificultades para avanzar con el sudeste asiático, que son acuerdos que también tiene la Unión Europea en camino. Con India lo tenés totalmente postergado. O sea, lo que hay que decirle a la audiencia también es que la Unión Europea no está quieto, está negociando una gran cantidad de acuerdos sumamente importantes desde el punto de vista económico y comercial, y el Mercosur no es la prioridad número uno. Ahora, que el Mercosur, cerrar un acuerdo con el Mercosur, le sea útil a la Comisión Europea, que es la encargada de negociar, y le favorezca a una Europa que está atravesando un momento conflictivo, sí, claro. Y que para el Mercosur también sea útil, sí. Y que para eso estemos dispuestos a flexibilizar y aceptar concesiones que no se aceptarían en otras condiciones, también. Pero igual yo digo, es muy difícil en la situación política actual y en los avances técnicos que se han registrado hasta el momento, que este acuerdo se cierre este año. Para mí es muy difícil. Muy difícil. Ojalá que sí sea, Alejandro, porque en realidad este es un acuerdo clave para Uruguay. ¿Por qué? Porque nos da mejoras de acceso a uno de los principales consumidores de productos agrícolas y agroindustriales a nivel mundial, que es la Unión Europea. Y eso nos permite poder exportar estos productos con mejores condiciones de lo que tenemos hoy. O sea, lo estamos haciendo hoy día, pero con aranceles, para que lo entiendan. Lo estamos haciendo con aranceles, con cuotas. Pero un acuerdo de libre comercio implicaría que los aranceles desaparezcan. Progresivamente tienden a desaparecer, se pueden mantener algunas cuotas, algunas restricciones, pero vos negociás condiciones favorables en temas sanitarios, fitosanitarios. Yo quiero que lo entienda mi tío abuelo. Podemos Exacto. venderle a Europa productos agropecuarios en general con mejores precios, o sea, más baratos, porque no va a haber, y quizás en mayores cantidades. Exactamente, lo que te puede permitir incentivos para invertir más en un sector agroindustrial para exportar más a este mercado, que es un mercado muy consumidor. ¿Y qué nos venderían ellos? Porque la calle es de ida y vuelta, ¿no? Exacto, ellos te venden productos industriales, que es en lo que son buenos. También Uruguay podría tener beneficios en servicios. Y ellos te venden productos industriales, te venden servicios, pero también invierten más, porque las condiciones de inversión en un acuerdo de esta naturaleza pero mejoran. Ellos también, de hecho, ha sido una de las grandes históricas barreras, corrígeme por favor si estoy equivocado, ellos tienen producción agropecuaria fuerte y de calidad, pero históricamente muy subvencionada, ¿no es cierto? Correcto. Bien. ¿En qué medida también, yo vivo en Salto, digo, uy, no, me vienen las naranjas españolas, ponele, o acá hay un movimiento de invertir en olivos, ¿no es cierto? En Uruguay hay una cosa bastante incipiente hace algunos años. Bueno, para eso me compro el aceite italiano o español, más barato. Sí, ahí hay que tener hay que tener claro dos cosas, ¿no? Primero, la política agrícola común de la Unión Europea, que es en definitiva la base normativa con la cual han subsidiado históricamente, se ha visto modificada tremendamente en los últimos años. Digamos, Europa subsidia menos. Claro. Eso es claro, ¿eh? Subsidia menos y subsidia más en temas vinculados con la innovación, con la investigación científica, no necesariamente aquellos subsidios que recordamos que era tantos euros por vaca que tenés en el establecimiento, ¿no? Por llevarlo a un ejemplo muy, muy gráfico, esos subsidios que se llaman subsidios directos, que son los que están más penalizados. A esto se ha ordenado cada vez más, los subsidios tienen cada vez menor importancia en la Unión Europea, lo que no quiere decir que sigan contando con subsidios, y también el mercado. Tú no sos un mercado tan importante para la Unión Europea. Acá el mercado clave es Brasil. Sí. O sea, si ellos están dispuestos a cerrar un acuerdo con el Mercosur, saben que el Mercosur les va a proveer alimentos. Y es por eso que el lobby agrícola europeo no quiere cerrar este acuerdo con el Mercosur. Claro. Porque vos tenés una competitividad de base internacional mucho mayor a la europea en estos productos. Entonces, vos le vas a exportar productos agroindustriales, vas a generar alguna posibilidad en servicios, y ellos te van a exportar productos industriales. Ese es y por eso ganan los dos. Por eso se llama que este es un acuerdo de comercio complementario, no competitivo. Porque pisamos baldosas distintas de la producción. Porque partimos de competitividades distintas en las producciones. Estás en baldosas distintas, lo que no quiere decir que Brasil y Argentina no tengan industria. Tienen industria. Estoy pensando, yo qué sé, en los automóviles. Y se las portan entre sí. Por eso Argentina y Brasil han demolado tanto. Siempre lo han mirado de reojo esto, ¿Y por qué lo han mirado de reojo? Y lo siguen mirando de reojo. Porque claro, los productos industriales que se exportan a Argentina a Brasil y Brasil a Argentina, y la integración productiva que tienen ellos, está basada en la cercanía geográfica,
que te hace ser más competitivo, porque tenés bajos costos logísticos, Sí. y la protección arancelaria. Si vos bajas la protección arancelaria, entra un nuevo actor a competir contigo. Pero de hecho, este nuevo actor hace 10, 15 años que ya lo tenemos, y que es China. Porque la competitividad de China es tal que le pasa por arriba a los aranceles. Aún con aranceles. Aún con aranceles, la industria brasileña y la industria argentina y la industria norteamericana, incluso la industria mexicana que le exporta a Estados Unidos, se han visto afectados por la competitividad china. Y al pasar ahí dijiste, y es por eso que Brasil no termina de masticar lo del TLC con China. No, porque la diferencia entre abrirse con China y abrirse con Europa todavía es importante en términos de competitividad. Porque los chinos todavía son productores, si bien están siendo cada vez más productores de productos en base a innovación. Ojo que China ya patenta más que Estados Unidos, ¿eh? Ajá. Digamos. Innova más que Estados Unidos. Sí, la cuestión patenta. Andá a ver. No Bueno, podríamos está bien, discutir, está pero bien, digo, registra más patentes que Estados Unidos. Bueno, pero una patente por definición es algo Está nuevo, ¿no? está relacionado con la innovación, ¿no? Ajá. Allí hay algunas discusiones. Bueno, sí, está bien, Algunas está bien. discusiones de registro, pero en definitiva lo que está claro es que China va hacia ser un gran líder en innovación. Ya están probando sus aviones propios para competir a Boeing y a Airbus, ¿no? O sea, esto no es un tema menor. Estamos hablando de que todas las encuestas de expertos en Asia dicen que China en 20 años va a ser Japón en términos tecnológicos. Entonces, si bien vamos hacia un China en la punta de la lanza de innovación y desarrollo, lo que hoy te sigue produciendo en varios niveles. Entonces te produce maquinaria, tecnología, pero también te produce vestimenta. Y en toda esa cadena es en donde la ecuación le da mejor con Europa, a Brasil y Argentina que con China. Porque todavía Argentina y Brasil tienen también industria en toda la cadena. En productos de baja tecnología, de media y de alta. A ver, no son competitivos en todos estos tres niveles. ¿Por qué? Porque si fueran competitivos, Brasil exportaría al mundo todos estos productos y Argentina al mundo todos estos productos. Y se los exportan entre sí. Salvo en algunos nichos, Brasil logra exportar al mundo productos industriales, pero la base es que tienen problemas de competitividad. Y entonces, abrirse con Europa todavía les es beneficioso, Le causa menos ruido. les digamos. causa menos impacto a su industria y los beneficios que reciben en la agroindustria superan, porque cuando uno habla de los impactos de un acuerdo comercial tiene que observar el neto. Entonces, pará, si te sigo bien, un poco ahora en el final de la charla, vos decís que ves difícil para Sagitario que un TLC con la Unión Europea se pueda, tal como se anunció, consolidar antes de fin de año. Sí, muy difícil. ¿Estamos de acuerdo? Lo veo difícil. En el marco de que sería una buena noticia para la región y para Uruguay, Una ¿no? excelente noticia, siempre y cuando no sea un acuerdo muy magro. Sí, para hacer... Que sea un acuerdo casi formal, digamos. Que sea un acuerdo que postergue muchas definiciones para adelante, o que sea un acuerdo que sea muy limitado en algunos capítulos, pero de cualquier forma, cerrarlo, si está dentro de lo razonable, va a ser positivo para Uruguay. Y en ese contexto, si te sigo tu lógica, más difícil aún y menos perspectiva de éxito tiene un TLC Uruguay-China, que es el que inicialmente se empezó a conversar. Mercosur-China es imposible, porque Brasil y Argentina no están preparados para sentarse a negociar con China. Eso es, hoy, para mí sigue siendo ciencia ficción. Ajá. Y además Paraguay tiene relaciones con Taiwán, no con China. Entonces Sí, hay una es restricción cierto, política. es cierto. Que Uruguay cierre un TLC con China, para mí depende más de Uruguay que de China. China tiene interés. No, pero ¿cómo más de Uruguay? Ah, pero Uruguay no puede hacerlo si no cuenta con el aval, permiso de sus socios del Mercosur. ¿O estoy equivocado? Ese aval es muy discutible. Porque ese aval es, bueno, si el Mercosur es lo que se pensó que iba a ser al principio, una unión aduanera y un mercado común y un acuerdo como lo que firmamos en el 91, uno podría decir, sí, tenemos que negociar juntos. Pero el Mercosur de hoy no es el Mercosur que nos vendieron en el 91. Es un Mercosur totalmente distinto. Pero supongamos, si estoy jugando, que le digan a Uruguay, bueno, fenómeno, anda con China, pero te salís de acá. Y si nos salimos de acá, entre otras cosas, perdemos Unión Europea. Claro, pero esos son extremos. Yo creo que hay que intentar negociar Ajá. flexibilidades. Uruguay tiene que reconocer que el Mercosur no le ha sido exitoso en su plataforma de inserción externa y que el Mercosur hace 25 años que no ha logrado cerrar acuerdos comerciales de importancia económica. Y Uruguay, por sus características productivas,
tienen necesidad de mejorar su acceso a los mercados internacionales. Algunos mensajes. Buen día, Ale, qué bueno el invitado, lo entiendo perfectamente. Soy Marcelo de Millán y Lecoq. Ni idea tienen los políticos de cómo vivimos en estos barrios, cómo se maneja la delincuencia, que hay los valores del ser humano, tiene muy deteriorada. Me parece que esto tiene que ver con la charla que teníamos antes con Gustavo Leal. Para que alguien te pregunta acá, buen día, pregunta para el invitado, ¿le parece posible una guerra mundial? Dice el canario que manda saludos. Bueno, no, esperemos que no, digamos, una guerra mundial ya es un concepto un poco perimido, pero sí lo que podemos tener es una tensión cada vez mayor en Corea del Norte, si es que la diplomacia norteamericana no procede con delicadeza frente a esta situación, y depende mucho también de cómo lo gestione China. Yo creo que el actor clave ahí, el que está conteniendo esta situación, es China. Y alguien precisamente pregunta esto último que acabamos de hablar, ¿y qué pasa si Uruguay se va del Mercosur, no? No es una opción, nosotros tenemos que estar en el Mercosur, es naturalmente nuestro lugar, es nuestros mercados razonables, naturales, pero en realidad Uruguay lo que tiene que hacer es estar en el Mercosur, pero con otro formato de relacionamiento, no en el Mercosur pensando en que el Mercosur es la Unión Europea y que tenés que hacer todo en conjunto, no, pensando en el Mercosur más en clave zona libre comercio, o sea que vos tenés acceso a estos mercados, que ellos tienen acceso a los tuyos, pero que vos podés cerrar un acuerdo con China y que el resto no lo cierre. Eso sería lo razonable, porque hoy no podés seguir esperando a que Argentina y Brasil, y mucho más con las inestabilidades políticas que muestran nuestros socios lamentablemente, puedan abrirse al mundo a mercados que sabemos que no se van a abrir. Porque no te olvides que la Unión Europea, que vos decís, es un acuerdo muy, muy importante para Uruguay. Claro, pero desde el año 99 lo estamos negociando. Alejandro, cambió 6 veces el mundo desde esa fecha. Entonces el tema son los tiempos. Seguimos postergando decisiones que son claves para el desarrollo del Uruguay para nuestras próximas generaciones. Tenemos que abrirnos al mercado, mejorar nuestras condiciones de acceso, y para eso no lo podemos hacer en conjunto con el resto de los miembros. Al doctor en Relaciones Internacionales, Ignacio Bartesagui, gracias por el tiempo, Ignacio, como siempre, y nos reencontramos más temprano que tarde. Gracias, Alejandro. Señores, nos vamos a la pausa y al regreso, como todos los lunes, Fermín Méndez pone La Mañana en Camino. SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. seaportones.com.